Debería haberlo sabido. Después de tantos gritos, del dinero que desapareció, de la forma en que mi propio padre me echó de casa como si fuera basura, aún así entré en aquel restaurante como un idiota, esperando que esta vez fuera diferente. Nada más cruzar la puerta, la vi. Isabel, mi madre, sentada en el centro de todo, riéndose como si no hubiera hecho nada en la vida de lo que arrepentirse. Ricardo, a su lado, con esa sonrisa prepotente como si hubiera ganado alguna batalla invisible. Mi hermana Clara, mis primos, mi tío, todos ahí, actuando como si todo fuera perfecto. Ninguno me había avisado. Me enteré por Facebook. Una publicación de mi tía, feliz 55 a la mejor hermana del mundo, junto a una foto en ese mismo restaurante. Miré la pantalla durante 5 minutos, luego pensé, no importa, me voy de todas formas. Había gastado 3.700 euros en Isabel. La misma Isabel que 6 meses antes me miró a los ojos y me dijo, claro que te devolveré el dinero, hijo, solo déjanos terminar con la reforma de la casa. Y después fingió no recordar nada. La misma que le dijo a Ricardo que yo era un egoísta por reclamar lo que era mío. Que se quedó sentada mientras él me echaba de casa como si fuera un estorbo. No habíamos hablado desde entonces. Y aún así le compré aquel anillo. Aún así encargué el ramo de flores más grande que encontré. Uno de esos que hacen levantar las cejas del florista cuando escucha el precio. Seguía conduciendo hacia allí, seguía entrando, seguía plantándome frente a ella, esperando, ¿qué? ¿Reconocimiento? ¿Una disculpa? ¿Una mínima muestra de cariño? Pero en vez de eso, me miró como si fuera una cucaracha en su tarta de cumpleaños. ¿Qué haces aquí? Parpadeé. He venido a... No te quiero aquí. Vete. La mesa enmudeció. Una cuchara se quedó suspendida en el aire. Mi tío miró hacia otro lado. Clara bajó la vista incómoda. Solté una risa. ¿Qué más podía hacer? ¿Hablas en serio? ¿A qué viniste? Me espetó. ¿A hacer una escena? ¿A arruinarme el cumpleaños? He venido a celebrarlo contigo, mamá. Mentira, dijo, moviendo la cabeza con desprecio. Viniste porque no soportas no ser el centro de atención. Siempre arruinas todo, Vicente. No encajas aquí. Sentí una punzada en el pecho, pero no lo mostré. Seguro que si hubiese traído un regalo, si me dejabas quedarme, ¿no? Se burló. Como si se te hubiera ocurrido traerme algo. Eres un tacaño, Vicente. Siempre lo has sido. Me quedé quieto unos segundos, como si estuviera flotando fuera de mi cuerpo. Después, sin decir nada, di media vuelta y salí del restaurante. Fui directo al coche, abrí el maletero y saqué la bolsa. La cajita dentro pesaba más de lo que parecía. Regresé al restaurante. Me planté frente a ella y levanté el paquete. Tienes razón. No traje un regalo. Solo un anillo de oro blanco de 3.500 euros con un diamante. El que siempre le reclamabas a papá. El que dijiste que te lo compraría otro si él no lo hacía. Su rostro perdió el color. Y el ramo de 900 euros está en el asiento del copiloto, añadí. Pero no te lo mereces. Nada de esto. Me di la vuelta. Espera. Escuché cómo arrastraba la silla, los pasos apresurados al correr tras de mí. Pero yo ya estaba en el coche. Cerré la puerta de un portazo, encendí el motor y me fui, viendo cómo se hacía pequeña en el retrovisor. Eso debería haber sido el final. Pero solo fue el principio. Durante la siguiente hora no miré el móvil. Solo conduje. Sin música, sin llamadas, solo el sonido del motor y la vibración ocasional desde el asiento del copiloto. No estaba de humor para leer ninguna excusa de Isabel. Terminé en una gasolinera en las afueras, sentado en el coche, mirando el volante. Mis manos seguían tensas, como si esperaran una pelea que ya había terminado. No dejaba de repasar la escena en el restaurante, su mirada, como si yo no fuera nadie. Su desprecio. Como si no tuviera derecho a estar ahí. Entonces sonó el móvil. Mamá. Lo dejé sonar.
Luego llegó un mensaje: Vicente, por favor, contesta. Lo ignoré. Otro: vuelve. Hablemos. Me reí en voz baja. ¿Ahora quería hablar? ¿Después de humillarme frente a toda la familia? Y luego otro mensaje, esta vez de Clara: mamá está descompuesta. No para de llorar. Solo habla contigo. ¿Llorando? Esa no era la Isabel que yo conocía. A ella nunca le tembló la voz para cortar con cualquiera que no le sirviera. Así me trató cuando le pedí el dinero que me debía. Ahora, de repente, le importaba. Tiré el móvil al asiento del acompañante y conduje de vuelta a casa. Aparqué, saqué el ramo y lo lancé al contenedor detrás del edificio. El anillo lo dejé en la encimera de la cocina. Y me alejé. Creía que había terminado. Que yo había dejado claro mi punto. Y que ella había dejado claro el suyo. Estaba equivocado. A las 23:07 escuché los golpes. No esperaba a nadie. Fui directo a la mirilla. Isabel. Me quedé quieto unos segundos, dudando si abrir o no. Pero la curiosidad me ganó. Abrí la puerta. Ahí estaba. De pie en mi pasillo, con un abrigo echado encima como si lo hubiera cogido a toda prisa. El maquillaje corrido. Los ojos hinchados. Había estado llorando. Te fuiste, dijo con voz temblorosa. Levanté una ceja. ¿No era eso lo que querías? Exhaló, con dificultad. ¿Puedo pasar? Debí haber dicho que no. Debí haberla dejado ahí, igual que ella me dejó a mí en ese restaurante. Pero, contra mi mejor juicio, me hice a un lado. Entró despacio, mirando todo como si fuera la primera vez que veía mi piso. Y lo era. Llevaba meses viviendo aquí. Jamás había venido. Sus ojos se posaron en la caja de terciopelo sobre la encimera. ¿De verdad lo compraste? Claro que lo compré, respondí seco. Lo planeé desde hace semanas. Ni siquiera iba a ir esta noche. Pero cuando vi la publicación, cuando me di cuenta de que habías invitado a todos menos a mí, pensé, ¿por qué no? Supongo que fue un error, susurró, bajando la mirada. No sabes por qué dijiste lo que dijiste, reí con amargura. Claro que lo sabes. Cerró los ojos, como si no pudiera defenderse. Estaba enfadada. Me sentía incómoda. No pensé que realmente ibas a aparecer. ¿Por qué? Nunca me invitaste. Se estremeció. Creí que no querrías venir, después de lo de tu padre. Pero eso no te impidió invitar a todos los demás. Silencio. Luego, apenas audible. Quiero arreglar esto. La miré fijamente. ¿Por qué ahora? Su voz se quebró. Porque no puedo perderte. Quise creerle. Pero ya lo había hecho antes. Entonces, el móvil vibró sobre la encimera. Mensaje de Clara. Vicente, papá acaba de enterarse de que mamá se fue. Está furioso. Ni siquiera me dio tiempo a reaccionar. Sonaron golpes violentos en la puerta. Isabel palideció. No abras, susurró con desesperación. Me giré hacia la puerta. El estómago me dio un vuelco. Ya sabía quién era. Otro golpe. Más fuerte. Vicente. Abre la puerta ahora mismo. Tenía 5 segundos para decidir. Isabel me agarró del brazo con fuerza, con los dedos hundiéndose en mi piel. Por favor. No le abras. Golpe. Sé que está ahí dentro. Abre, granuja. No me moví. Ya no le tenía miedo. Pero no iba a dejar que irrumpiera en mi casa como si todavía tuviera poder sobre mí. Silencio. El picaporte se movió. Respiré hondo. ¿Iba en serio? Está borracho, dijo Isabel con rapidez. Estuvo bebiendo en el restaurante. Cuando se dio cuenta de que me había ido, se descontroló. Clara me dijo que gritaba a todos, diciendo que yo estaba persiguiendo a su hijo ingrato. Es justo lo que estabas haciendo, dije, sin apartar la vista de la puerta. Lo sé. Van.
Algo golpeó la puerta con fuerza. ¿Crees que puedes quedarte con mi mujer, Vicente? Su voz era puro veneno. ¿Crees que puedes ponerla en mi contra? Eres un inútil de... Desbloqueé el móvil. Abrí la app de llamadas. Juro que si no se va, llamo a la policía. Isabel se tensó. No. No lo hagas. ¿Entonces qué? ¿Lo dejo romper la puerta? Iba a responder, pero el ruido cesó. Ni gritos, ni golpes. Nada. Fui a la mirilla. No estaba. Esperé. Silencio. Entonces vi una sombra moverse cerca de mi coche. Corrí a la ventana. Corrí la cortina. Ahí estaba. Caminando hacia mi coche con algo en la mano. Una palanca metálica. ¿Estás de coña? Murmuré, buscando las llaves. Isabel me agarró. No salgas. Va a destrozar tu coche. Me zafé de su mano, abrí la puerta y salí disparado. Cuando llegué al aparcamiento, ya había golpeado una vez. La palanca se estrelló contra el parabrisas. El vidrio se agrietó como una tela de araña. Grité. Se giró, jadeando, con el rostro rojo de furia. ¿Te crees mejor que yo? Escupió. Aléjate de mi coche. ¿O qué? Dijo, avanzando hacia mí. ¿Vas a llamar a la policía? Hazlo. Me da igual. Apreté la mandíbula. No quiero pelear contigo. Se rió. Esa risa que siempre me hizo estremecer. Ese es el problema contigo, Vicente. Siempre has sido débil. Por eso estás aquí parado viéndome romper tu coche en vez de detenerme. Y levantó la palanca de nuevo. No lo pensé. Corrí hacia él y le agarré la muñeca antes de que pudiera golpear otra vez. Forcejeó, intentó soltarse, pero no cedí. Suéltame. Suéltame. Su mano se tensó, a punto de golpearme. Entonces una voz rompió la noche. Basta. Isabel. Corrió hacia nosotros, con los ojos abiertos de pánico, las manos estiradas. Ya vale, los dos. Ricardo se detuvo. Sorprendido. Jamás la había visto plantarle cara. Yo tampoco. Sus puños aún cerrados, pero su cuerpo dudando. Ya no me controlas, Ricardo, dijo ella, con voz temblorosa. Se acabó. ¿Lo oyes? Se acabó. Por primera vez, vi algo distinto en su mirada. No era ira. Era miedo. Pero ese miedo duró solo un instante. Su rostro volvió a endurecerse. Volverás arrastrándote, escupió. Siempre lo haces. Isabel levantó la barbilla. No esta vez. Ricardo la miró con rabia contenida, luego giró hacia mí. ¿Crees que puedes hacer esto sin mí? No eres nada sin mí. Ella no se movió. Eso solía creer. Me equivocaba. Saqué el móvil del bolsillo. Tienes 5 segundos para irte antes de que llame a la policía. Sus ojos se posaron en la pantalla. La mandíbula apretada. Durante unos segundos, el silencio fue tan tenso que podía cortarse. Y entonces se dio la vuelta. Caminó tambaleándose hacia su coche. Subió, arrancó y desapareció. Solo cuando sus luces traseras se desvanecieron, me di cuenta de que había estado conteniendo el aliento. Clara fue la primera en hablar. ¿Creéis que volverá? Isabel no respondió de inmediato. Luego dijo en voz baja. Quizás. Pero esta vez, no voy a tener miedo. La miré. Por primera vez en mi vida, vi algo diferente en ella. Algo más fuerte. Asentí. Bien. Entramos de nuevo al piso. Las manos de Isabel temblaban. Clara cerró la puerta con cerrojo y se quedó junto a ella en silencio. Yo me dejé caer en el sofá, agotado. Esto no había terminado. Ni de lejos. Pero por primera vez en años, sentí que tal vez, solo tal vez, las cosas podían empezar a cambiar.
Esa noche, Isabel se quedó en el sofá, envuelta en una manta. No dijo mucho más. Se quedó quieta, abrazándose a sí misma, con la mirada perdida. La mujer que siempre había controlado todo, ahora se veía pequeña. Vulnerable. Rota. Me levanté y fui a buscarle una almohada. Intenta dormir, le dije. La dejó a su lado, pero no se acostó. Solo asintió con la cabeza y miró hacia la ventana. Me fui a la cocina a tomar un vaso de agua, intentando calmar la mente. Estaba sirviendo cuando el móvil volvió a sonar. Clara. Respondí de inmediato. ¿Qué pasa? Dudó. No sé si papá se ha ido o si está escondido en algún sitio. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo que escondido? Después de colgar, oí cómo se cerraba la puerta, pero nunca escuché su coche arrancar. Y ahora no contesta el teléfono. Me enderecé. ¿Miraste afuera? Sí, parece su coche. Pero parecía que se había ido, ¿no? ¿Ha vuelto? Tragué saliva. Clara, escúchame bien. Cierra con llave, enciende todas las luces. Y si pasa cualquier cosa, llama a la policía. No había terminado de hablar cuando escuché algo. Un crujido. Provenía del pasillo. Se me heló la sangre. Mi piso está en la planta baja. Tiene una entrada trasera, cerca del lavadero. Nunca la usaba. No recordaba si la había cerrado. Giré lentamente. Isabel debió notar mi expresión, porque susurró. ¿Qué ocurre? Le hice una seña para que guardara silencio. Otro sonido. Más cerca. Un crujido de madera bajo peso humano. Y entonces vi una sombra. No lo dudé. Agarré lo primero que encontré en la cocina, un jarrón de cristal pesado. Me adentré en el pasillo con los músculos tensos, el corazón latiendo con fuerza. Otro ruido. Más cerca. Una silueta apareció junto a la puerta del lavadero. Me lancé sin pensar, el jarrón alzado, listo para defender mi hogar. Espera, espera. Soy yo. Me detuve en seco. Era Clara. Tenía las manos alzadas, los ojos abiertos como platos. Baja eso, por favor. Solté el jarrón, aún temblando. ¿Qué haces aquí? Vi a papá rondando por el edificio. Me colé por la entrada trasera antes de que me viera. No sabía qué más hacer. Murmuré algo entre dientes. Deberías haberme avisado. Pensé que podía entrar sin asustarte, murmuró, pasando a mi lado hacia el salón. Entonces se detuvo. Vio a mamá sentada en el sofá, con la manta cubriéndole los hombros. Isabel no se movió, pero sus ojos estaban clavados en Clara. La voz de mi hermana se endureció. ¿De verdad lo dejaste? Isabel asintió, despacio. Sí. Clara dejó escapar un suspiro largo, como si no pudiera creerlo. Ya era hora. Me acerqué a la ventana. Miré hacia afuera. El aparcamiento parecía vacío, pero algo en mi interior me decía que papá aún rondaba. Tenemos que llamar a la policía, dije. No, susurró mamá. Aún no. La miré incrédulo. ¿Hablas en serio? Clara acaba de decir que lo vio rondando por aquí. Ya ha destrozado mi coche. ¿Qué crees que hará ahora? Isabel tragó saliva, abatida. No quiero empeorar las cosas. Ya están bastante mal. Soltó Clara. Nos está acosando. Mamá se frotó el rostro, abrumada. Por un momento pareció que iba a ceder. Y entonces, un estruendo afuera. Los tres dimos un salto. Corrí a la ventana. Mi estómago se hundió. Ahí estaba. Papá, otra vez junto a mi coche. Tenía un ladrillo en la mano. El parabrisas ya estaba destrozado, pero ahora apuntaba al cristal lateral del conductor. No pensé. Corrí hacia la puerta. Vicente, no. Gritó Clara, agarrándome del brazo. Me la quité de encima y abrí de golpe. Grité al salir. Papá se giró.
Su rostro era una máscara de rabia. Iba aún más borracho que antes. Tambaleante. Ojos inyectados en sangre. ¿Crees que puedes robarme a mi mujer? Espetó. Ella no es tu propiedad. Le grité. Y si no te vas ahora mismo, llamo a la policía. Se rió. Una risa oscura y vacía. Ahora te crees muy valiente, ¿eh? ¿Vas a amenazarme? Y entonces se lanzó hacia mí. No tuve tiempo de reaccionar. Me agarró por la camisa y me empujó con fuerza. Tropecé hacia atrás, casi caigo. Pero antes de que pudiera levantar las manos, mamá se interpuso entre nosotros. No lo toques. Gritó. Papá se detuvo en seco, desconcertado. Jamás había visto a Isabel enfrentarse a él así. Yo tampoco. Sus manos estaban cerradas en puños, su voz temblorosa pero firme. Tú ya no me controlas, Ricardo. ¿Lo entiendes? Se acabó. Por un instante, vi algo distinto en los ojos de mi padre. No era rabia. Era miedo. Pero duró poco. Su expresión volvió a endurecerse. Vas a volver arrastrándote, escupió. Siempre lo haces. Mamá levantó la barbilla. No esta vez. Papá la miró largo rato. Luego soltó una carcajada seca. ¿De verdad crees que puedes con esto? Sin mí no eres nada. Mamá no se movió. Eso pensaba antes. Me equivoqué. Saqué el móvil del bolsillo. Vete antes de que llame a la policía. Sus ojos se fijaron en el teléfono. Apretó la mandíbula. Después, sin decir nada más, se giró y se alejó. No me di cuenta de que contenía la respiración hasta que ya no lo vimos. Entramos de nuevo al piso en silencio. Mamá y Clara me siguieron. Esto no había terminado, ni de lejos. Pero por primera vez en años, sentí que las cosas podían empezar a cambiar. Ya dentro, me acerqué a la cocina, aún con el corazón latiendo con fuerza. El jarrón seguía en el suelo, intacto, como si esperara otra batalla. Mamá se sentó de nuevo en el sofá. Clara la observó unos segundos, luego se dejó caer a su lado. Ninguna dijo nada. Yo cerré la puerta con llave y me apoyé en ella, respirando hondo. Y entonces pensé en todo lo que había soportado. El desprecio. El abandono. Los años de humillación disfrazada de familia. Y aún así, en medio de todo eso, seguía aquí. No por ellos. Por mí. Por lo que merecía. Mamá seguía temblando, con las manos entrelazadas como si intentara no desmoronarse. Nunca la había visto así. Isabel siempre había sido la que mandaba, la que parecía tenerlo todo bajo control. Pero ahora parecía una sombra de lo que fue. Fui a mi habitación, tomé una manta y la lancé hacia ella. Duerme aquí esta noche, le dije. La agarró sin decir palabra. ¿Y tú dónde vas a dormir? Preguntó. Ya me las arreglaré, murmuré. Mi cabeza daba vueltas. ¿Y si papá volvía? ¿Y si esta vez no se detenía en el coche? Mamá suspiró. No va a dejarlo así. Lo sé. Guardamos silencio unos segundos. Entonces me preguntó en voz baja. ¿Aún tienes el anillo? Solté una risa seca. ¿En serio? No lo digo por eso. No te lo estoy pidiendo. Solo, no puedo creer que realmente lo compraste. Fui a la cocina, tomé la cajita y la lancé sobre la mesa. Mamá la abrió. El diamante brilló con la luz tenue. Dejó escapar un suspiro ahogado. Es precioso. Me crucé de brazos, sentado frente a ella. Lástima que no lo mereces. Su rostro se descompuso. Cerró la caja rápidamente, como si quemara. Me pasé la mano por el pelo, agotado. ¿Por qué aguantaste tanto? Tardó en responder. Porque creía que tenía que hacerlo. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Tu padre me hizo sentir que sin él no era nada. Y después de escucharlo durante años, uno empieza a creerlo. A pensar que se lo merece.
Exhalé con fuerza. No es excusa, mamá. Dejaste que me echara. Te quedaste ahí mientras me trataba como a un desconocido pidiendo limosna. Y eras tú. Mi madre. Las lágrimas caían por su rostro. Lo sé. Quise gritarle. Quise decirle que ya era tarde. Pero solo logré murmurar. Duerme. Ya hablaremos mañana.